Y ahora sí, Alan, te cedo la palabra. Perfecto, Florencia, muchísimas gracias y excelente lo que nos contás. Me presento antes que nada, mi nombre es Alan Palacio, soy el director de CETAI, la cual es una empresa de Data Science e Ingeniería en Holanda, y estamos trabajando con Market One para desarrollar las mejores herramientas para el go-to-market. Y en este caso vamos a hablar de Conjoint Analysis. Eh, Primero lo que tenemos que entender es qué es un análisis de conjoint. Entonces, el análisis de conjoint lo que a nosotros nos permite es determinar cuáles son las características de un producto que más valoran nuestros clientes, evaluar la sensibilidad de precio que existe para cada uno de nuestros productos, anticipar las cuotas de mercado y poder predecir la adopción de nuevas combinaciones de características de productos sin necesidad de tener que crear ese producto y tener que llevarlo al mercado. Entonces, para nosotros entender esto, tenemos que entender primero que el análisis de conjoint es un análisis estadístico. Necesitamos tomar datos, necesitamos obtener cierto tipo de información a partir de hacer encuestas, de ir a las personas y generar una situación en la cual nosotros podamos determinar cómo valoran ellos cada uno de estos atributos. Entonces, hasta ahora venimos hablando de productos y venimos hablando de atributos, pero ¿qué son esos atributos? Los atributos son la forma en la cual nosotros podemos describir nuestros productos. Entonces, en el caso que nosotros estamos viendo, en este ejemplo, estamos hablando de bebidas carbonatadas, de bebidas gaseosas. Por lo tanto, nosotros decimos de que estos productos pueden ser descritos mediante una serie de atributos, los cuales son marca, calibre, el tamaño que tiene, el sabor y el precio. Entonces, cada una de estas combinaciones de atributos generan nuevos productos. Entonces, en este análisis, lo que nosotros queremos hacer es determinar la combinación óptima de atributos y también poder aislar cómo cada uno de estos atributos es sopesado dentro de la decisión de compra por parte de cada uno de estos encuestados. Esto es una situación que es bastante complicada porque generalmente lo que nosotros vemos es de que los usuarios eligen una combinación de atributos. Por lo tanto, lo que tiene esto es de que no podemos determinar específicamente cómo cada uno de estos atributos tiene peso. Entonces, el análisis de conjoint justamente nos permite determinar cómo cada uno de estos atributos impacta sobre la decisión de compra del usuario. En este caso, lo que hablamos anteriormente es uno de los aspectos importantes que nosotros podemos determinar con este análisis de conjoint. Si bien hay varios métodos, ya vamos a entrar un poco más detalle en eso. Uno de los aspectos que nosotros podemos obtener es la relación entre precio y demanda. La relación entre cómo un cambio de precio afecta la cantidad de producto vendido. Este concepto es generalmente llamado elasticidad, probablemente muchos de ustedes ya lo conozcan, y es un valor que nos permite entender la caída de volumen desplazado de cierto producto en función de un aumento de precio. Y ustedes se habrán dado cuenta que yo estoy hablando de una caída de la cantidad de producto vendido con respecto a un aumento de precio. Lo que nosotros estamos diciendo acá es de que la gran mayoría de de todos los productos tiene una elasticidad negativa. Eso quiere decir de que un aumento de precio conlleva una caída en la cantidad vendida. Hay muy pocos productos en los cuales un aumento de precio genera un aumento de cantidad. Obviamente acá estamos hablando del precio aislado con respecto a todo el resto de variables que se mantienen quietas. La elasticidad es solamente uno de los aspectos, es importante considerar eso. El patrón de compra de las personas generalmente está gobernado por varias variables, es multicasual, pero el precio siempre es un aspecto que es fundamental de analizar y nosotros lo podemos entender
a través de este análisis de conjoint. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros entender cuáles son las elasticidades, cuáles son las relaciones entre precio y cantidades? En este contexto, como Florencia nos venía comentando anteriormente, en un contexto en el cual nuestros costos se incrementan, nuestros costos logísticos ya se venían incrementando anteriormente, inclusive antes de que empezara a surgir la inflación como un fenómeno mundial. Estas relaciones de precio y cantidad nos permite a nosotros determinar cuáles son los productos que más van a ser afectados por un aumento de precio. Sumado a el conocimiento sobre cómo cada uno de estos atributos es sopesado en la acción de compra por parte de los encuestados, podemos determinar, podemos crear una estrategia efectiva de precios que nos permita maximizar nuestro revenue en este contexto en el cual los aumentos de precios son generalizados. Entonces, hasta ahora venimos hablando sobre cómo estos factores afectan la decisión de compra, pero ¿cuáles son en general los factores que influyen sobre la percepción de valor, sobre cómo nuestros clientes valoran nuestros productos y cada uno de sus atributos y sus características? Entonces, hay ciertos aspectos, tenemos el efecto precio de referencia, cuando tenemos un cierto tipo de producto que nosotros utilizamos en un contexto donde todos los demás precios se van moviendo, tenemos el precio de un producto, entonces utilizamos un precio de referencia, tenemos la dificultad de comparación en un contexto en el cual muchos precios se van moviendo de una forma dispar, se vuelve difícil comparar. Y después tenemos otros aspectos, tenemos muchos aspectos, que es el efecto del costo del cambio, el efecto de la calidad del precio, algo que hablábamos, un aspecto que tiene mucho que ver con respecto a las elasticidades, productos que tienen una marca o una asociada a la calidad, generalmente tienen una elasticidad menor, quiere decir que un aumento de precio no genera una caída tan grande con respecto a otros productos que son valorados por los usuarios solamente en función de sus características sin mirar a la marca. Tenemos el efecto gasto, el efecto beneficio final, el efecto de costo compartido, inclusive tenemos el efecto justicia y el efecto marco, que el efecto marco tendría en cuenta estos aspectos que nosotros venimos hablando sobre el contexto en el cual debemos tomar estas decisiones. Entonces, hablando de el conjoint, es importante que nosotros entendamos de que hay varias formas de hacer el conjoint y con Market One estuvimos desarrollando una suite de métodos los cuales se pueden combinar entre sí para ajustarse a lo que son los objetivos que tengan cada uno de los clientes, ya sea aumentar la penetración del portfolio, lanzar un nuevo producto, ya sea maximizar el revenue. Nosotros lo que hacemos es utilizar una combinación de métodos. Por ejemplo, el primer ejemplo que nosotros vimos era un choice-based analysis. Eso quiere decir que el encuestado se presenta con diversas opciones, pero podemos tomar análisis de conjoint como ser MaxDiff, el cual genera una serie de situaciones y se le pide al usuario que determine cuáles son las mejores y las peores situaciones. Se puede utilizar un discrete choice analysis, en los cuales se incluyen variables continuos como el costo y el tiempo. Y este tipo de análisis se combinan de tal manera para obtener los resultados que ayuden a determinar la estrategia de precios más óptima de acuerdo a la estrategia comercial que se está llevando a cabo. Un ejemplo de la metodología sería desarrollar preguntas de screening para determinar la importancia para la segmentación de clientes de estos consumidores de acuerdo a sus hábitos de compra, entender previamente cuáles son nuestros interlocutores, crear las preguntas en función de los objetivos establecidos y en función de las metodologías de conjoint analysis que fueron determinadas en función de la estrategia comercial que se está buscando. Y luego se pasa otro aspecto en lo cual podemos utilizar es la generación de preguntas en función de métodos estadísticos como Robin Round, en el caso que nosotros tengamos una serie de atributos que queremos combinar, que queremos
comparar todo el universo posible de combinaciones. Luego de eso se empieza a determinar cuál es la precisión buscada, que esto es un aspecto diferencial que estuvimos trabajando con MarketOne para desarrollar, seleccionar los métodos estadísticos óptimos que nosotros queremos analizar. Entonces, en función de esa precisión que buscamos, generamos las preguntas de acuerdo a los métodos estadísticos de la metodología de conjoint que más se le va a nuestra estrategia. Se genera la encuesta y luego se analizan estos resultados. Y para el análisis de estos resultados, nosotros utilizamos otra serie de metodologías para poder aislar cada uno de estos atributos y determinar cuál es su peso específico dentro de lo que es la decisión de compra por parte del encuestado. Utilizamos análisis de factores, principal component análisis, ecuaciones estructurales para poder determinar las relaciones entre estos tipos de atributos y relacionado a lo que es la decisión de compra. Utilizamos cierto tipo de factores para determinar las relaciones entre precio y cantidad, como analizamos anteriormente, las elasticidades. Y combinamos métodos como Gabor Granger y Van Westendorp para encontrar la zona óptima de pricing en el cual nosotros podemos colocar estos productos. Y una vez generada todo este insight, que son todas estas variables, estas métricas absolutamente importantes a la hora de tomar las decisiones sobre el pricing de nuestros productos. Un aspecto diferencial y novedoso que desarrollamos con MarketOne es la capacidad de predecir la adopción de nuevas características de productos, de nuevas combinaciones de atributos, utilizando métodos de Machine Learning, utilizando Deep Learning, cuál es el esquemático que se ve a la izquierda, de tal manera de que, aun si el producto no existe, nosotros podemos estudiar cuál sería el grado de aceptación, qué tipo de market share obtendríamos, e inclusive llegar a determinar cuál sería la elasticidad de ese tipo de producto, aun si no existe. Y todo esto analizando cuál es el impacto específico que tiene cada uno de estos atributos a la hora de hacer la decisión de compra. En este caso, trabajamos fuertemente con MarketOne para poder seleccionar los mejores métodos que sirven para los escenarios a los cuales nos estamos enfrentando, los que mencioné anteriormente Florencia, y lo que podemos hacer en este caso es ajustarnos a la estrategia comercial que cada uno de los usuarios y clientes necesite.